Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una edición más de tu programa Viviendo en Plenitud. Tu servidor y amigo Israel Robalcaba te da la más cordial bienvenida. El día de hoy seguimos hablando de temas de prosperidad, pero más que hablar de dinero, el día de hoy vamos a tocar un punto muy importante. Tu manera de pensar, cómo es necesario que cambie para que empieces a experimentar prosperidad y quitarte y apartarte de la codicia. Son temas que vamos a desarrollar en estos breves minutos. Yo te doy gracias porque nos estás sintonizando, porque nos estás viendo y escuchando. Pues vamos a dar comienzo, vamos a seguir hablando de prosperidad. Yo quiero tocar el punto que habla acerca de cambiar tu manera de pensar. En la tercera epístola de Juan, verso 2, dice así: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad va relacionada a tu cambio de pensamiento. En la Escritura, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, Jesucristo predicando dice: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntete y cree en él. Esta palabra arrepentirse, que viene en Marcos 1, 14 y 15, significa cambiar tu manera de pensar para que cambie tu dirección de vida. ¿Cómo dice? Arrepiéntete, reconoce que por donde ibas estaba mal, y también dice que creas en el nuevo sistema, en el sistema de Jesucristo, en el Evangelio. ¿Por qué te voy a decir esto? Porque lo primero que entró después del pecado en el sistema de Satanás fue un principio satánico que se llama codicia y avaricia. Es más, si tú lees en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 6, fue de las cosas que se desataron para que el hombre traicionara a Dios. Dice la Escritura que codició el fruto. Y esa palabra codiciar es una palabra tremenda. Significa deseo, deleite en aquello que yo deseo. Es algo muy parecido al deleite espiritual de Dios. A diferencia de eso, el deleite de Dios, que te deleitas en Él. Pero la codicia es un deleite en aquello que tú deseas. Por lo tanto, el hombre empezó a deleitarse en ese fruto y dejó a un lado el deleite que tenía para con Dios. El libro de Proverbios habla muy fuerte al principio. Si tú ves en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, aunque todo este libro es un libro de un consejo de un padre a un hijo, fíjate lo que dice en el versículo 1:15, hablándole el papá al hijo de que no se junte con los malos o con aquellos codiciosos. Fíjate lo que dice en el 15: Hijo mío, no camines en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, dice la palabra del Señor, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de todo ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida a sus poseedores. La codicia es un principio satánico, es uno de los deseos satánicos y de las obras satánicas para que el hombre viva cautivo. Es deleitarte en aquello que no te rinde vida. Y dice que la codicia quita la vida a sus poseedores. En el libro de Santiago habla algo más fuerte con este respecto. Santiago capítulo 4 dice la Escritura, versículo 1: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Y piden y no reciben
porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Yo te he dicho que la fuente de tu provisión no es para nada tu trabajo, y que Dios conoce cada deseo tuyo. La palabra de Dios dice: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es necesario que cambies tu manera de pensar con respecto al dinero, con respecto a las cosas. Cuando tú te deleitas en las cosas, es cuando empiezas a operar en codicia. Si tu deleite es Dios, Dios se va a encargar de suplirte cada deseo que tú tengas, ya sea material, espiritual, moral. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. Él es tu proveedor. Cuando el hombre pecó, empezó a operar la codicia, por eso trabaja, se desvela, por eso se compromete. Una mujer que va y ve en un aparador un vestido, ese vestido cuesta mucho, no tiene dinero, pero dice: no me importa, voy a meterme, voy a pedir prestado, voy a sacar de la tarjeta y me voy a comprometer, porque mi deleite es ese vestido. Yo quiero ese vestido. Sí, a eso se le llama codicia. Dios es poderoso para darte todo lo que tú quieras. Así dice la Escritura: miren las plantas del campo, que no trabajan ni hilan, y Dios las viste así. ¿No hará mejor con ustedes? Así dice la palabra de Dios. Por lo tanto, es necesario que haya un cambio de tu manera de pensar. ¿Cómo? Creyendo en la palabra. Que tu deleite sea la palabra. El Salmo capítulo 1 así lo dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la palabra de Dios está su delicia, su Edén. Eso significa delicia, el lugar de recreo, el lugar de satisfacción. Tu Edén, la palabra. Cuando tú empiezas a hacer un cambio, el sistema del reino va a estar operando, porque lo vas a permitir operar. Cuando tú estás usando la codicia, estás completamente en el sistema del mundo. Así dice: porque vienen los pleitos por sus pasiones, y la codicia es una pasión, una concupiscencia, algo que te viene a estorbar. Ahora bien, el apóstol Pablo decía que era necesario que aprendieras a contentarte. Tu contentamiento no deben de ser las cosas. Tu contentamiento debe de ser Dios. Él es tu llenura, tu alegría, tu plenitud. En el libro de Filipenses, capítulo 4, ¿sí?, dice la Escritura, versículo 10, Pablo les hablaba a los de Filipos, ¿sí?, con respecto a sus finanzas. Recordemos que él, en uno de sus viajes, tuvo que dejar de trabajar, de predicar el evangelio, porque la iglesia de Corinto no solventaba al predicador. Por ahí pasaron unos de Filipos, gente que lo conocía de Macedonia, y le dijeron: Pablo, ¿por qué estás trabajando? Y él les explicó: lo que pasa es que pues yo necesito recursos. Se había puesto a hacer tiendas junto con Aquila y Priscila. Entonces ellos dijeron: hey, tú dedícate a la palabra, nosotros vamos a pagar todo lo que tú requieras, vamos a suplir tus necesidades. Y enséñales a los de Corinto a dar. Por eso las dos cartas a los corintios, Pablo les habla acerca del dar, acerca de ser generosos. Ahora bien, en el capítulo 4, verso 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin ha revivido vuestro cuidado de mí. Tu pastor, el ministro, el que te enseña, tú eres el responsable para que no le falte nada. Él te transmite lo espiritual. Es una honra y es un derecho recoger lo material. No le hagas caso a esos demonios de codicia y avaricia, donde tratan de enseñar de que se pide dinero y lo único que se piensa es en el dinero. También voy a tratar el punto acerca de cómo opera la codicia en el ministro, pero es
parte de otro programa, ¿sí? Fíjate lo que dice la Escritura. No lo digo porque tenga escasez en el versículo 11, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto es aprendizaje. Nadie nace con esto. Tienes que aprenderlo. Y Pablo tuvo que aprender a contentarse. El contentamiento no debe de provenir de lo que tú tienes. El contentamiento debe de provenir de Dios. Dios es el que te da el contentamiento y de Él provienen todas las cosas. Es por eso que decía Pablo en el versículo 12, sé vivir humildemente, pero también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo explicó, mi poder, aún financiero, proviene en Cristo, que Él es el que me hace fuerte, incluyendo financieramente. Por lo tanto, con esto aparto la codicia. ¿Cuánta gente cambia su estado de ánimo cuando tiene y cuando no tiene? Nomás tiene dinero y está contento. Nomás le falta dinero y cambió su estado de ánimo. Eso es codicia. Y Pablo es lo que le estaba explicando. Tengo que aprender a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora bien, para terminar, la palabra de Dios va a cambiar tu manera de pensar para que tu contentamiento provenga precisamente de tu relación con Dios. No de tu capacidad personal financiera. Esto te va a traer fracaso. La Escritura dice que la codicia quita la vida a sus poseedores. Es por eso que yo te estoy diciendo a ti, la palabra de Dios viene directamente a transformar tu manera de pensar. Y esto te va a traer prosperidad. La abundancia, las riquezas de parte de Dios vienen cuando tú estás operando en su fidelidad. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pone. En tu actitud para con el dinero dependen muchas cosas. El dinero puede ser tu motivo de vida o puede ser una herramienta para el propósito de Dios. Una de esas dos, no pueden ir los dos juntos. Es por eso que este programa va precisamente a eso, a que aprendas a contentarte y que tu contentamiento venga precisamente de que Dios está contigo, de que Él es el que te hace fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa palabra fortaleza significa hacerte fuerte en cualquier área, aún financiera y económica. Cuando tú operas en estos principios, por eso en el versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta cita es respuesta a la de arriba, al versículo 18. Te quiero decir algo. Después del 18 va el 19. Y si tú nada más lees el 19 y te brincaste el 18, por eso mucha gente nada más habla acerca de mi Dios suplirá todas mis necesidades. Ojo, la Biblia dice que el reino de Dios da respuestas a tu operación, a tu acción de fe. La Biblia dice que el bendecido es el hacedor de la palabra. Y la Escritura dice, dad y se os dará. Por lo tanto, si tú lees en el versículo 18, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y vino la respuesta, mi Dios suplirá lo que a ustedes le faltan porque ustedes suplieron mis necesidades. Yo quiero que aprendas a operar en el bien financiero de Dios. Nuestro derecho es vivir abundantes, no vivir escasos. La codicia es un principio satánico y la codicia habla y te habla a cada momento a la hora de entregar el diezmo, la ofrenda, la semilla. Te está dañando.
Hay gente que dice, de verdad tenía yo deseos de dar, pero de repente pensé, ¿y no será que nada más están pidiendo dinero? Yo te voy a decir una cosa, tu vida depende de Dios. Y si Dios te pide todo, dalo todo, porque significa que en las manos de Dios, Él lo va a multiplicar. Así que haz a un lado esas enseñanzas, haz a un lado esos principios, ten un corazón dispuesto a dar, dispuesto a ser generoso, igual que tu Padre. Yo te amo, te bendigo, confío en Dios que este programa sirva para tu crecimiento. Sí, aplícalo, estúdialo, y yo sé que si tú meditas en Él, es la fe la que va a estar produciéndose en ti. Amén. Pues yo te pido por favor que me mandes tus comentarios, tus impresiones, ya sea escríbeme a través de YouTube, pon tus comentarios ahí, o escríbeme directamente a mi correo electrónico, irministerios@gmail.com. Para mí fue un gusto estar contigo, te deseo lo mejor, éxito en todas tus empresas y verdaderamente que tú tomes victoria sobre cualquier situación financiera de tu vida. Recuerda que en Cristo Jesús todo es victoria y Jesucristo, tu palabra es poder. Yo te invito por favor que te suscribas a nuestras redes sociales. A YouTube, suscríbete a nuestro canal de IR Ministerios, síguenos por Twitter, también en Instagram y por Facebook. Te pido que me escribas cualquier comentario directamente conmigo, yo te lo contesto. Es irministerios@gmail.com.